Tenía 12 años de edad. Siempre me sentaba en la segunda banca y en el primer asiento del pasillo. Ese domingo predicó una hermana. Y no recuerdo bien lo que dijo. De hecho, no recuerdo nada de lo que dijo. Salvo cuando hizo el llamado. Eran como 7 pasos hasta el altar. Fui directo al altar, me arrodillé y le pedí al Señor que me salvara. Cuando vine a ver, tenía a 5 amigos de la escuela dominical a mi alrededor y oraban que fuera salvo. Pero recuerdo haber pensado, muy bien, Señor, soy salvo, ¿y ahora qué? Y nadie me dijo más nada al respecto. Nada acerca del futuro, nada. Luego comencé a pensar, Señor, me salvaste, al fin y al cabo, ¿para qué me salvaste? Luego comencé a orar y pensé, bueno, Señor, quizás tienes algo que quieres que haga. No pasó mucho tiempo para que me diera cuenta y comenzara a aprender y a leer la Biblia. Dios tiene un plan, una voluntad para todos sus hijos. Vayamos por un momento a Colosenses y deseo que leamos desde el versículo 9 hasta el 12 y deseo que escuche con mucha atención este mensaje. En el versículo 9, Pablo escribe a los colosenses, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Cuándo fue la última vez que pensó que Dios tiene una voluntad y un plan para su vida? Quizás en el momento que aceptó al Señor pensó, eso es todo. Fue bautizado, se unió a la iglesia y ha estado viviendo y ya. ¿Le han dicho alguna vez que Dios tiene un plan para su vida? ¿Cuál es su voluntad? Mire, deseo asegurarme de que lo capte bien. Aquello que Dios aprueba y determina llevar a cabo concierne a las decisiones de Dios en cuanto a qué hacer y qué no hacer en nuestra vida. Dios tiene una voluntad y un plan para usted, no importa qué edad tenga, ni de dónde venga, ni cuál sea la situación. Dios tiene un plan para su vida. Nunca escuche a alguien que le diga que usted no es importante. Cada vez que alguien le mire y diga que usted no es importante, vea la cruz y diga, le diré porque soy importante. Él murió por mí. No solo murió por mí, sino que murió por todos, pero todos somos importantes. Así que, ¿ha pensado en que Dios tiene una voluntad para su vida? Dios conoce todo su trasfondo, todo lo que usted sacaría a relucir y diría, pues Dios no podía usarme ni hacer esto ni aquello. Dios lo sabe todo de usted. Lo conocía aún antes de nacer. Él tiene una voluntad y un plan para cada quien. Lo trágico es que la mayoría de la gente nunca pensaría en eso. Nunca se lo han dicho, nunca lo han pensado, que Dios tiene un plan especial para su vida. Así es. Pues, ¿cuál es el plan de Dios para mi vida? ¿Alguna vez se lo ha preguntado? Lo que deseo pedirle que haga es que escuche con atención, porque hay 3 aspectos de su plan. Pensémoslo a la luz de esto. En primer lugar está la voluntad predestinada de Dios. Se refiere a las cosas que Él hará. Su voluntad predestinada se llevará a cabo y nada puede interferir con ella. No importa lo que pase en el mundo, todo está predestinado por Dios. Esta es su voluntad primordial y soberana, mediante la cual actúa en el mundo en general y en nuestras vidas en lo personal. Es irresistible, incambiable e incondicional. O sea, su voluntad predestinada no puede cambiar. Pase lo que pase, o quien sea, no puede cambiar. Y un buen ejemplo de su voluntad predestinada es la cruz.
Dios predestinó la muerte de Cristo antes de crear el mundo. Él no comete errores. Su voluntad predestinada no podemos hacer nada al respecto. Solo estamos aquí. Luego está su voluntad moral. Mucha atención. Esto se aplica a cada uno de nosotros. Vayamos a Éxodo, capítulo 20, y sabe lo que dice, escuche. No matarás, punto. No cometerás adulterio, punto. No hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo y posesiones. Esto es parte de su voluntad moral. Luego, 1 Tesalonicenses 4, esto es parte de su voluntad también, su voluntad moral. Ahora escuche esto. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Luego escuche lo que dice. Esta es su voluntad moral. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Escuche bien. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, llevar una vida santa, para ser específico, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias como los gentiles no creyentes que no conocen a Dios. Esto es parte de la voluntad moral de Dios. Tenemos los 10 mandamientos y los identifica de manera específica en este capítulo de Tesalonicenses. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Esa es la ley del Dios vivo. No importa lo que pensemos, es indiferente a qué grupo pertenece, de dónde viene o lo que sea. Es una ley moral de Dios por la cual todos daremos cuenta por el modo que reaccionemos. Y hoy por hoy hay gente que quiere defender cosas de toda índole. La Biblia dice que os apartéis de fornicación, que cada quien debe saberse manejar, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles, que no son creyentes, que no conocen a Dios. Cada creyente conoce a Dios mediante Jesucristo. Vivimos bajo la ley moral de Dios para abstenernos de inmoralidad sexual, que es causante mayor y primordial de pecado, maldad, vileza y muchas cosas en este país. Y la gente puede razonar cuanto quiera, pero herir a la palabra de Dios es más clara que el agua, que eso es pecado contra Dios Todopoderoso, contra su ley moral. Luego, por supuesto, hay otro aspecto, y es la voluntad deseada de Dios. Ahora bien, decimos que su voluntad predestinada no puede cambiarse. Su ley moral debe regir nuestra vida. La voluntad deseada de Dios es, mucha atención, lo que Dios desea para nosotros: salvación, bautismo, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, servicio, generosidad, perdón, amor, oración por todo, por las muchas decisiones en nuestra vida. O sea, hay 3 aspectos de su voluntad predestinada, que no puede cambiarse, su voluntad moral, por la cual somos responsables, la voluntad deseada de Dios para nuestra vida. En alguno de estos estamos hoy. Le pregunto, ¿dónde está la luz de la voluntad de Dios? Quizás diga, bueno, nunca he pensado al respecto. Pues necesita hacerlo hoy, porque hoy tendrá que pensar al respecto, porque estoy recordándoselo. Debe pensar al respecto, que el Dios Santo, Dios Todopoderoso, ante quien un día todos daremos cuenta de nuestra vida, lea 1 Corintios, daremos cuenta de nuestra vida. Y algunas personas morirán solo habiendo conocido al Señor por pocos días, o pocas semanas, o pocos minutos. Quizá diga, ¿qué de fulano y fulana, mengano y sutano? Olvídese de él. Piensa en su vida. ¿Ha escuchado el Evangelio?
Ha tenido oportunidades, ha tenido grandes oportunidades, quizás no tuvo muchas oportunidades. Quizás nunca se ha sentido amado, Dios le ama, tiene un plan para su vida. Quizás diga, ¿y qué de esto en este punto de mi vida? Mire, Dios le tomará allí, justo ahí donde está. Comenzará hoy en este minuto si le dice, Señor, nunca antes he pensado en esto, quiero estar en tu voluntad el resto de mi vida, Señor, lo que sea necesario, aquí estoy. Dios le tomará allí mismo donde está. Dios le ayudará a dar lo mejor por el resto de su vida. Pero lo que él necesita y espera es su disposición a rendirse a su voluntad. Porque mire, Dios tiene lo mejor. ¿Es lo mismo? No. No entiendo por qué Dios permite que algunas personas sufran como sufren. No entiendo por qué hay personas que crecen en las circunstancias en las que crecen, pero Dios lo sabe. Y todos sus juicios serán conforme a su perfecta voluntad. Dios conoce nuestras oportunidades. Dios sabe lo que nos atormenta y conoce las oportunidades que nos ha dado. Entonces el asunto no es qué he hecho o qué he perdido, sino, Señor, desde hoy, quizás nunca había pensado que Dios tiene una voluntad para usted. Mire, mucha atención. No sabe la clase de influencia que tiene. Algunos han tenido gran influencia sin siquiera pensarlo. Y algunos lo han pensado. Tiene oportunidad, tiene influencia, tiene testimonio, tiene el privilegio de vivir con Dios si lo decide. Ahora mucha atención. Si nunca antes se había escuchado que Dios tiene un plan para su vida, ¿qué hace Dios? Lo repito, le toma ahí donde está, comienza a mostrarle su voluntad desde este momento en su vida. Señor, no sabía que tenías una voluntad. Sí. Señor, quiero saber cuál es tu voluntad. Sí, le mostrará. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Él comenzará a colocar a gente a su alrededor, en su camino, algo que lea, algo que escuche, un mensaje que escuche, que comience a darse cuenta, Señor, nunca pensé que tenías una voluntad para mí. Señor, quiero entregar mi vida a ti, que lo que tengas en mente para mí, Señor, aquí estoy. Mucha atención, ese siempre es el lugar donde comenzar. Dios sabe cuáles oportunidades ha tenido y cuáles no. Y sabe que le llevará a donde sea que usted esté dispuesto a rendirse a Dios. Comenzará allí mismo y hará ¿qué? Hará lo mejor en su vida. Nunca se dé por vencido, no se rinda, porque Dios no se da por vencido. Le tomará allí donde está. Algunas personas son brillantes en muchos aspectos, algunas personas no tanto. Pero ¿sabe qué? Dios las toma a ambas justo donde están, delante de Él. No serán juzgadas por lo inteligentes o ignorantes que eran, serán juzgadas, todos seremos juzgados por lo que hicimos con lo que sabíamos y lo que teníamos. Eso nos coloca a todos en la misma categoría. Sean inteligentes o no, o los menos afortunados, el caso que sea, Dios tiene una voluntad para nuestra vida. Y cuando veo esto, dice de nosotros, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, lo que significa que Dios, mire, Él le dará lo que sea que necesite para comenzar hoy, si se lo pide. Señor, lo desaproveché en algún momento del pasado, por favor, perdóname, pero me entrego hoy a ti para lo que quieras hacer en mi vida, Señor, aquí estoy. Quizás la arruiné, Señor, pero aquí estoy. ¿Le perdonará? Claro que sí. ¿Tiene que rogárselo o no? Lo único que debe hacer es entregar su vida ahora. Señor, desde este momento quiero lo que tengas para mí. La pregunta es, ¿ha pensado al respecto? ¿Ha pensado en la voluntad de Dios para su vida? Entonces, al pensar en eso, considero el hecho de que Dios nos la mostrará. Es congruente con el carácter de Dios mostrarnos su voluntad. O sea, estamos hablando de comenzar ahora mismo. No podemos cambiar el pasado. No podemos hacer esto. Podemos decir, Señor, lo estropeé. De haber tenido otra oportunidad hubiera hecho algo diferente. Pero te pido que me perdone mis fallas. Perdona mi ignorancia. Quizás no lo busqué, Señor. Te pido que me perdone, Señor. Facúltame de ahora en adelante para andar en tus pasos y seguir tu voluntad. Mire, todos hemos tenido segundas oportunidades, tercera, cuarta, sexta. ¿Cuántas oportunidades hemos tenido? La gracia de Dios, el amor de Dios. Mire, Dios no está tratando de juzgarnos.
Dios quiere vivir en y mediante nosotros y nos llevará a donde sea que nos rindamos a Él. No le puede ir mejor que con Cristo, el Señor, la segunda persona de la Trinidad, viviendo en usted y tomándola ahí donde está y llevándola a lo que Él tenía en mente para empezar. Entonces, ¿dónde consideraría que está en lo que respecta a la voluntad de Dios para su vida? Quizás ha dicho, pues nunca había escuchado eso. O lo sabía, pero estaba muy ocupado en lo mío. Lo sabía, pero tenía algo más en mente. Y hoy está aquí, está escuchándolo otra vez. Le pido a Dios que no tenga que escucharlo otra vez antes de entregar su vida al Señor Jesucristo. Y vea lo que hará en su vida. Dios puede hacer una obra maravillosa con lo que queda. Porque nos ama, porque sabe justo lo que necesitamos. Él se deleita en mostrarnos su voluntad para nuestra vida y deseo leer 3 pasajes bíblicos, así que vayamos al Salmo 16 y en el versículo 11 del Salmo 16, escuche lo que dice. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Vea eso. Me mostrarás la senda de la vida. Tendría que tener cierta edad o mucha destreza, talento, pericia, ¿no? Pídaselo a Dios. Mire, si saliera hoy de la iglesia, fuera a casa, entrara a su habitación, se pusiera de rodillas o se sentara o lo que sea, y le dijera a Dios Todopoderoso, Señor, lo escuché, lo he arruinado, pero hoy me entrego a ti por el resto de mi vida. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Se asombrará de lo que hará Dios. Permítame darle otro versículo, Salmo 32, versículo 8. Me ha escuchado hablar de este pasaje quizás varias veces. Escuche lo que dice este versículo en el Salmo 32. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Escuche esto. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. ¿Será hasta cierta edad? No. Cierta persona no. Esa es su oferta a todos quienes estamos dispuestos a escucharlo. Quizá piense, bueno, en verdad he arruinado mi vida. En realidad la eché a perder. Quisiera haberlo hecho mejor. Pero Señor, hoy lo que quede, aquí está mi vida. ¿Qué harás conmigo? Le sorprenderá lo que hará Dios. Al pensar en estos versículos y cuántas veces pienso en Proverbios 3, 5 y 6, por ejemplo, uno de mis pasajes favoritos, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y cuál es su promesa? Y Él enderezará tus veredas. Solo confía en Dios y vea lo que hará. A menudo hay obstáculos que impiden que descubramos y hagamos la voluntad de Dios. Le daré una lista de ellos porque a menudo llegamos a tomar una decisión y le damos una excusa a Dios. Piense en esto. Obstáculos que impiden que descubramos la voluntad de Dios para nuestra vida. Número 1, voluntad propia. No podemos conseguir todo lo que queremos hacer y cómo queremos hacerlo. Número 2, la influencia de otras personas. Dejamos que otros nos influencien. Eso no funcionará. Pues, ¿por qué querrías probar algo así? Está hablando con Dios, quien hace lo imposible. Ignorancia de la palabra de Dios. Piensa en todas las promesas que nos da Dios de oración contestada. Y luego duda. No creo que Dios pueda hacer eso en mi vida. Mire, Dios, quien creó el mundo, puede hacer lo que sea que decida hacer sin importar que haya ocurrido en el pasado. Así es Él. Sentimientos de autorrechazo, pues puede que funcione para alguien, pero no para mí porque en verdad lo he arruinado. Dios está dispuesto a amarle, perdonarle, limpiarle, darle un nuevo comienzo. Pues estoy muy ocupado para eso. Mire, no querrá morir habiendo rechazado a Jesucristo. ¿Cree que Dios aceptará una excusa? Lo hubiera hecho, pero no tuve tiempo. Hay gente tan ocupada que no tiene tiempo para Dios. Mucha atención. Temor. Pues sé que eso es lo que Dios quiere que haga, pero no creo que yo pueda.
Quizás todo predicador que haya estado en un púlpito le ha dicho a Dios primero, oh, no podría hacer eso, no podría pararme frente a todas esas personas, no podemos escoger desobedecer a Dios de manera deliberada e intencional y ser felices con nuestra vida. Y hay mucha gente que debido a su dinero pueden encubrir muchas cosas, pero no se cubre su corazón desobediente, aún con millones. No puede encubrirse la desobediencia a Dios, no importa cuánto tenga, ni a quién tenga, en el caso que sea. Dios tiene una voluntad para su vida, le ama, desea lo mejor para usted. Y si hasta ahora lo ha desaprovechado, comience hoy a decirle, Señor, no sé lo que puedas hacer con lo que queda, pero aquí estoy, tómame como soy. Él le perdonará, le limpiará. ¿Quiere escuchar algo que Dios no hará? ¿Quiere saberlo? Pues alguien si quiere. Algo que Dios no hará. No sacará a relucir el pasado ni, mire aquello, te lo dije. No saca a la luz el pasado. Trae a colación el futuro de lo que puede hacer con nosotros. Puede que sea a edad temprana o tardía en la vida, pero algo es seguro, le tomará donde está. Y quizás usted tenga pecado conocido en su vida. Habrá mucha atención. Dios le habla a su corazón hoy en el mensaje y ya se lo ha señalado, ya le ha dicho, sabes que debes corregir esto, sabes que debes dejar esto, debes cambiar esto. Y allí sentado piensa, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Deje que Dios le tome donde está y véalo hacer lo que puede hacer en su vida. Mire, si espera hasta tenerlo resuelto, nunca lo hará. Requiere rendición, Señor. No vengo a ti declarando ser digno de nada. Vengo diciendo, Señor, me he equivocado, lo he arruinado, he pecado contra ti, sin más tolerancia de excusas. Solo lo pongo delante de ti, Señor. Lo que puedas hacer con mi vida, aquí estoy. Señor, lo que quieras hacer, aquí estoy. ¿Qué cree que hará Dios? Le asombrará. Lo primero que hará es darle esa gran sensación de paz, perdonado. Perdonado, perdonado, perdonado. Y luego verlo actuar en su vida. Mire, usted no está esperando a Dios. Dios lo está esperando a usted. Está esperando para darle lo mejor que tiene. El pasado, lo perdona y lo olvida. Le da la oportunidad de comenzar de nuevo. Esa es la voluntad eterna, grandiosa e indescriptible de Dios para su vida. La pregunta es, ¿está dispuesto a decirle, Señor, si tan solo lo hubiera sabido, estoy avergonzado? Gracias por darme otra oportunidad, Señor. Aquí está mi vida. Quiero saber lo que harás conmigo. Esta es su oportunidad hoy. Vino a la iglesia. Esta es su oportunidad. Antes de salir de este lugar, haga esto. Puede decir, Señor, ni siquiera sé cómo confesar todo mi pecado, pero te digo que me he equivocado muchas veces, he pecado contra ti, no he aprovechado las oportunidades, he subestimado tu bondad, amor, misericordia y perdón hacia mí. Hoy, a mi mejor saber, te pido perdón por mi pecado. Te entrego mi vida, aunque quizás no lo haga muy bien, te rindo mi vida. Y te digo, amado Padre, perdóname, aquí tienes mi vida, quiero que la gobiernes de ahora en adelante.